Nuestra empresa CIREG cumple este año 80 años de existir. Somos una empresa especializada en fabricar productos para la geotecnia, consolidamiento de terrenos, mejoras de terreno. También tenemos una división que se ocupa de la fabricación de productos para la ingeniería civil. Aquí el año pasado di una charla también sobre el uso de materiales compuestos como refuerzo en estructura de hormigón armado. En particular, aquí ya vine dando charlas también sobre el uso de materiales compuestos como refuerzo en la construcción de túneles. Una tecnología que se ha desarrollado desde más de 30 años en Italia y se ha difundido en Europa. En Sudamérica, en Latinoamérica, todavía no se ha utilizado mucho. En particular, me gustaría esta noche hablar por lo que concierne el consolidamiento de talud con el sistema de drenaje. ¿Por qué? Porque mejor que uso esto, que yo me pongo frente, ¿sabes? Porque, en mi opinión, sobre todo en países como Medellín, digamos, donde hay una fuerte concentración de agua, donde llueve mucho. Yo son 7 años que vivo aquí, entonces son más paisa que todos ustedes. No, mentiras. Después de 7 años de estar aquí, me di cuenta que aquí, diversamente de Europa, hay una estación donde llueve, una estación seca. Pero cuando llueve, llueve mucho. El hecho de tener las montañas no ayuda en el sentido que cuando se hacen carreteras, los taludes son muy empinados. Entonces esto crea un otro problema que se va a sumar al problema de la lluvia. La importancia del sistema de drenaje, ¿por qué? Porque si no reducimos la presión intersticial en un terreno, no le sacamos la excedencia de agua que tiene, todo lo que el trabajo que podemos hacer de refuerzo del talud con anclajes, con anclajes de cables, varillas, etcétera, etcétera, es un trabajo relativo, porque después, cuando se llega al momento de rotura del terreno, hay grandes desprendimientos de terreno, los cuales se llevan todos los tipos de refuerzo que hemos hecho. Entonces, en mi opinión, es casi fundamental, primero que todo, regimentar la presión intersticial presente en el terreno. Entonces, esto ya se fue muchísimo. Es muy importante la calidad de los productos que se usan. ¿Por qué? Porque es una cosa que yo he notado mucho en Latinoamérica, ¿no? Por cuestiones culturales a veces o cuestiones de plata, hay la tendencia a tratar de colocar los tubos que son así dicho perforados y recubiertos con geotextil, que pero crean un problema. El geotextil utilizado con el concepto que se tiene aquí, yo hablo de Colombia, pero vale por México, vale por países de Latinoamérica, equivocado, porque el geotextil, si yo lo pongo, recubro un tubo con el geotextil con el solo propósito de evitar que entre material en el tubo, este es el primer error. Si quiero utilizar el geotextil, tengo que utilizar un geotextil que tenga una porosidad superior a la que tiene el terreno, si no, se colmata. Después miramos algunos ejemplos. Entonces, el uso del geotextil con este concepto es equivocado, en mi opinión. Se tiene que utilizar un geotextil teniendo en consideración la porosidad del terreno y haciendo un estudio muy profundizado. La estabilización de un talud básicamente se logra de dos formas: aumentando los parámetros de resistencia que contrarrestan el movimiento del terreno o reduciendo la fuerza motriz que tiende a desencadenar el movimiento mismo. Elegir un principio o el otro para mejorar las condiciones de equilibrio de un talud depende de múltiples factores y circunstancias, orden técnico, naturaleza económica, que debe ser evaluada caso por caso. Se puede decir que hoy en día los métodos de estabilización más utilizados por taludes en carreteras y portales de túneles son drenajes tubulares subhorizontales, colocación de tubo de drenaje en el terreno, intervenciones para prevenir la erosión del terreno como las geomallas, estructura de sostenimiento y refuerzo. Digamos que estos dos son los dos métodos que más se utilizan. En casos particulares, no lo veo mucho, la excavación o reperfilación del talud con posterior recolocación de material excavado al pie del talud, pero es una condición que no siempre se puede realizar, sobre todo en Antioquia, por la altitud del talud y por el costo.
que este sistema genera. El tipo de intervención versus ventajas y desventajas. El tipo de tratamiento, excavación o perfilado del talud. El objetivo es modificar la geometría del talud para reducir el movimiento del terreno. Ventaja y desventaja: no es eficaz como único tipo de tratamiento, tiene un alto coste, es complicado para poderlo realizar, no siempre actuable en taludes empinados o de difícil acceso. Drenajes subhorizontales: se reduce la presión intersticial para reducir el movimiento del terreno, mejorando sus características geomecánicas, aumentando la resistencia a corte del mismo. No es eficaz como único tipo de tratamiento. Si ejecutado correctamente y con tubo de drenaje de buena calidad, garantiza estabilidad y durabilidad de la obra. Estructura de sostenimiento y de refuerzo: se aumenta la resistencia del terreno para contrarrestar los movimientos presentes en él. No son eficaces como único tipo de tratamiento, normalmente van juntos los drenes con los materiales de refuerzo. Eficaces si colocado junto a tratamiento de drenaje. Coste elevado cuando el tipo de refuerzo es de carácter permanente, uso de acero galvanizado, implemento de medidas de protección contra la corrosión, etc. Y de no fácil colocación debido a las características del talud. Hay que subrayar otra cosa, es importante lo que es el dren del talud, seguramente. Por lo que concierne también los materiales de refuerzo, por ejemplo, como los pernos, las varillas de 1 pulgada, es importante subrayar el hecho que si hablamos de consolidamiento de talud permanente, hay que tomar unas medidas por la cual lo que vamos a colocar se vuelve permanente. Porque en muchos casos yo veo que colocan varillas de 1 pulgada de acero sin protección contra la corrosión, porque se dice que el hormigón brinda la misma protección contra la corrosión a la varilla. En realidad, con el tiempo, el hormigón fisura y las varillas después se corroden. Entre los métodos antes mencionados, los más comúnmente utilizados son colocación de drenajes subhorizontales, colocación de anclajes pasivos, soil nailing, o activo, anclajes postezados, colocación de geomalla. En particular, enfocándonos por lo que concierne los drenes, hay que considerar estos puntos que son muy importantes. El proceso de drenaje es influenciado por el régimen de lluvias, los niveles de infiltración, la presencia de superficie de discontinuidad y de falta de homogeneidad en el terreno. La estabilización de un talud en terrenos cohesivos saturados se puede conseguir a través de la realización de un sistema de drenaje con el objetivo de producir una reducción de las presiones intersticiales a lo largo de la superficie de fluencia, efectiva o potencial, con consiguiente aumento de la resistencia a corte del terreno. Esta tipología de intervención es la más eficaz cuando los fenómenos de inestabilidad son desencadenados por un alto volumen de agua presente en el terreno y por ende por valores elevados de presión intersticial. Hay dos tipos de fenómenos de inestabilidad que pasan. Uno, que es un colapso superficial, es un fenómeno que es inducido por variaciones estacionales de las presiones intersticiales de acuerdo a las precipitaciones atmosféricas. El caso de Medellín tenemos, o de otros países tropicales, inclusive, donde hay una estación seca y una estación de lluvia. En este caso, la variación de agua contenida en el terreno varía mucho de acuerdo a la estación. Además, hay un fenómeno de inestabilidad que es más profundo, caracterizado por un régimen casi estacionario de las presiones intersticiales y por un elevado grado de movilización de la resistencia a corte del terreno, tau F. En los movimientos superficiales, el margen de seguridad varía en el tiempo y los fenómenos de inestabilidad se reactúan periódicamente durante las estaciones invernales, cuando las presiones intersticiales alcanzan el valor máximo debido a las precipitaciones. En este caso, el sistema de drenaje reduce sea las presiones intersticiales, limitando los valores máximos, porque logramos mantener bajo control un determinado nivel de agua en el terreno por medio de tubo de drenaje, y además limitamos la amplitud de las oscilaciones estacionales, porque cuando es seco el terreno, listo, cuando pero el terreno es saturo, evitamos que se sobresature, manteniendo bajo control la cantidad de agua en el terreno con la tubería de drenaje. En los movimientos profundos, el alto grado de movilización de tau F produce el progresivo desarrollo de distorsiones plásticas, esto es muy peligroso,
en la zona de corte, con una consiguiente lenta acumulación de desplazamiento en la pendiente. En este caso, la instalación de un sistema de drenaje puede reducir significativamente los valores de las presiones intersticiales en la zona de corte, con consiguiente incremento de la resistencia a corte disponible en el terreno y, por ende, la reducción de las deformaciones plásticas en el terreno. La función del sistema de drenaje subhorizontal es de modificar la red de flujo, ojo, en la pendiente del talud, de modo que se produzca una reducción de los valores de la presión intersticial en el terreno. Los drenes actúan como superficie drenante en correspondencia de las cuales la presión es igual a aquella atmosférica que es positiva. Entonces yo en el terreno tengo una presión negativa, en la atmósfera tengo una presión positiva. Si yo logro mantener en contacto el terreno con un tubo de drenaje, digamos que es como si yo trabajara por succión, por la sola diferencia de presión. La diferencia de presión entre la negativa presente en el terreno y la positiva atmosférica crean en el pendiente unas líneas de flujo tendiente a desviar hacia esta superficie de los tubos, reduciendo el recorrido del flujo y bajando los niveles piezométricos. Para que funcione esta idea, el tubo de drenaje debe siempre estar libre y funcionar. Si se me satura, como en el caso del drenaje recubierto con el geotextil, pierdo este tipo de concepto. El concepto funciona si yo logro disminuir la presión intersticial quitándole agua y por medio de la positividad de la presión atmosférica sacarla. Para que eso ocurra es necesario que los drenes sean posicionados correctamente con respecto a la falda y que los tubos puedan garantizar una capacidad constante de fluencia del agua hacia el exterior. En este sentido es fundamental el uso de un tubo de drenaje que no tenga problemas de taponamiento o colmatación. Además es interesante notar que si los tubos drenantes instalados en un mismo nivel son colocados a una distancia de eje menor del 20%, se obtiene el efecto de un sistema que es lo de un plano drenante. Si tengo un drenes con largo 30 a 40 metros, con una distancia entre ejes de 6 a 8 metros, puedo alcanzar el efecto de un plano drenante. Yo insisto mucho cuando veo estas cosas, ¿no? ¿Por qué yo estoy dando estas conferencias? No porque mi empresa, solo porque mi empresa fabrica tubería de drenaje, ma porque no me gustaría que esta situación siguiera. ¿Ah? Este es un supuesto tubo de drenaje recubierto con geotextil. Esto es otro tubo de drenaje que no creo que haya el geotextil porque a su interior hay un material que no son ni finos. Aquí hablamos de granulometría de 5 o 6 milímetros de diámetro. Esto es calafateado con un saco de la basura. Son cosas que no deben pasar más a estas cosas. Y lo peor es que digo el pecado, no digo el pecador, esto es aquí en Medellín, esto es en Las Palmas, esto es Medellín. En una vía que acaban de construir, no digo dónde, a mí me cobraron 6,5 millones de impuestos de valorización. Finieron aquí, en este tipo de producto. Esto a mí me parece una cosa que no debería pasar. ¿Por qué? Porque no puedo yo pensar que ahorro la platica, porque esto valdrá 4,000 pesitos, y no me gusta gastarme 10,000 pesitos por el tubo que funciona. Porque ahora debería haber alguien que va a controlar este trabajo y diga, señores, esto no es un trabajo que funciona. Y esta foto es buena, después miramos la mala. ¿Ah? La importancia de los materiales para la correcta aplicación de esta tecnología. Por lo que concierne los tubos de drenaje, hay principalmente dos tipos fabricados artesanalmente, ¿no? Casi me sale una palabra que dice un amigo mío, que es chichombiano. La palabra para definir estas cosas es chichombiano. Hay tubos lisos perforados y tubos lisos ranurados. En el caso de los tubos ranurados se realizan cortes transversales con machete o sierra. Mientras que con los tubos de drenaje perforados se hacen perforaciones con un taladro de diámetro 5 milímetros a 3 bolillos, espaciados 100 milímetros. Esto es lo que normalmente yo veo especificado por ingenieros, inclusive. Entonces, estos son tubos ranurados, microfisurados, fabricados industrialmente. La diferencia me parece evidente, ¿no?
Estos tubos se fabrican con procedimiento industrial, lo cual permite de mantener un alto estándar de calidad. Son aptos para colocarse en obra sin necesitar de recubrirse con geotextil no tejido, lo cual se coloca solo para aplicaciones particulares. El geotextil se usa si yo tengo un terreno que tiene una granulometría bastante grande, puede ser grava de varios tipos, pero no puedo utilizarlo en un suelo residual, porque si no tengo el problema de la colmatación. Peor aún se lo uso, como decía antes, para evitar que dentro del tubo se pase material. Aquí yo siempre he visto especificado dos tipos de geotextil, independientemente de la obra, del tipo de terreno, de dónde se haga. NT 1800, NT 2000. No sé si están de acuerdo. Esto es lo que yo veo especificado. Dos tipos de geotextil, independientemente del tipo de terreno. Entonces, así no puede ser. Cada terreno tiene una porosidad diferente y yo tengo que hacer un estudio detallado de la porosidad y la granulometría del terreno y de acuerdo a al estudio que me arroja, colocar, especificar un geotextil. Estos son tubos de drenajes que tienen ranuras longitudinales y corte transversales de diferentes anchos. Se instalan sin necesidad de geotextil. Aquí hemos vendido 5.000 metros a HMV por el Molino, están especificados aprobado por el INVIA, por el túnel de la línea. Entonces, ya ha sido aplicado, yo hablo de la Colombia, pero obviamente lo hemos vendido en todo el mundo. El hecho de fabricarlo industrialmente permite de mantener constante la calidad. No hay una persona que corta el tubo, hay una máquina que corta el tubo. Todos los cortes son iguales, mismo ancho, mismo largo. Todos los tubos tienen las mismas características. Entonces, son cosas que no puedo garantizar si lo hago artesanalmente. Insisto, estreso mucho sobre este punto porque hay que ver las cosas en perspectiva. Si yo hago un trabajo y coloco un tubo de drenaje y no funciona, tendré que volver a hacer el trabajo, no lo puedo dejar así, sino antes o después el talud se viene. Y cuando se viene, yo me acuerdo que cuando vine aquí en el 2009, en enero 2010 empezó a llover. Y me acuerdo que siguió hasta hasta octubre. Y yo decía a mi esposa que es paisa, es normal que llueva todos los días, pero todos los días sin cesar. Me dice, no, el fenómeno de la niña. Acababa de nacer mi hija y digo, ¿qué pasó con la niña? No, mentiras. No, pero en realidad, 10 meses seguidos de lluvia, ¿no? Entonces yo estaba muy preocupado. Los tubos de drenaje perforados son fabricados manualmente, artesanalmente, se obtienen a partir de tubos sanitarios lisos con diámetro externo que varía entre 60 y 75 centímetros. Son perforados, ranurados manualmente, recubiertos con geotextil y son lo que más se utilizan en Latinoamérica debido al bajo costo de la mano de obra y a la posibilidad de fabricarlo en obra adaptándolo a las exigencias del proyecto. Los tubos de drenaje ranurado microfisurado fabricados industrialmente permiten su puesta en obra inmediata sin necesidad de realizar ningún trabajo adicional al tubo, no necesita recubrirse con geotextil debido al ancho de las fisuras realizadas sobre el tubo. Las fisuras, por ejemplo, de la tubería que estamos vendiendo aquí, tiene un ancho de 0.6 milímetros, o sea, menos de un milímetro. Pasa, ¿no? En 0.6 milímetros pasa agua y los finos. Los finos tienen que pasar. El hecho que el fino no tiene que pasar, ¿quién lo ha dicho? La física a mí me dice que si aunque yo coloque un geotextil para que no pasen los finos donde se quedan atrapados, en el geotextil. Si el geotextil está saturo, el agua no pasa. Es una cuestión de física. O pasa uno o pasa el otro. No puedo pensar. El fino, si pasa, no hay ningún problema que pase el fino. La idea es que el fino, según la literatura, etcétera, etcétera, puede crear problemas de oclusión del tubo. Si yo el tubo lo instalo con una determinada inclinación y instalo un tubo con una capacidad drenante muy amplia, el fino es lavado fuera del tubo sin ningún problema. Pero se queda atrapado en el geotextil, ahí sí es un problema. Okay. Es muy importante subrayar las diferentes problemáticas que pueden surgir utilizando un tipo de tubo o el otro, ya que esta decisión podrá influenciar la estabilidad del talud a largo plazo, generando costes de mantenimientos muy altos debido a deslizamiento, movimiento,
consecuente arreglo del talud por falta o drástica disminución de la capacidad drenante de los tubos, además de poner en serio riesgo estructuras, carreteras, viaductos, puentes, edificios, personas. Yo me acuerdo, como estaba diciendo antes, que cuando vine aquí en el 2009, en junio de 2009, empecé después a viajar a Bogotá, etcétera, etcétera. Yo llegaba a Río Negro, llamaba a mi esposa, me decía, mira que en Medellín hay un aguacero, el berraco. Me bajaba desde el aeropuerto, llegaba a mitad de Las Palmas, ya estaban retroexcavadora y volqueta. Y esto es un costo. Además de ser peligroso, porque se pasa por ahí alguien y se viene parte del talud, como después ha pasado, es un problema. No solo de cuestión económica, mas de seguridad de las personas. Hay dos problemas principales. Entonces, la necesidad de cubrir el tubo con el geotextil para evitar la intrusión de materiales que pasarían sin dificultad dentro de los orificios realizados sobre la superficie del tubo, los cuales generalmente tienen un diámetro en promedio de 5 milímetros o más. En este caso, el geotextil a lo largo del tiempo tiene el problema de la colmatación. Otra cosa, la pequeña superficie abierta ofrecida por el tubo. Si tenemos, como yo he visto especificado, tubos sanitarios con perforaciones de 5 milímetros a 3 bolillos, espaciadas 100 milímetros, en un metro de tubo tenemos escasamente 600 milímetros cuadrados. En un tubo como lo que fabricamos nosotros, en un tubo de 1,5 pulgadas, diámetro inferior, pero tenemos 4.750 milímetros cuadrados de superficie abierta. Hablamos de casi 8 veces la superficie abierta de un tubo de drenaje. Hay un otro problema que se me olvidó decir. Justamente porque cuando colocamos un drenaje, ponemos en contacto el terreno que tiene presión negativa con la atmosférica que es positiva, todas las líneas de flujo que están cerca de la perforación empiezan a desviarse hacia la perforación. Si yo no tengo un tubo de drenaje eficiente, la presión intersticial en correspondencia de la perforación sube, porque se acumula agua. Entonces, en lugar de hacer algo bueno por el terreno, le estoy haciendo algo malo, porque no evacúa el agua que se va acumulando cerca de la perforación, y en este caso voy a tener problemas. Entonces, por eso que es necesario que la tubería de drenaje funcione, evacúe, haga su trabajo. El trabajo de la tubería de drenaje no es solo drenar cuanta más agua se pueda, es drenar el agua en exceso que produce el aumento de la presión intersticial. Porque un sistema de drenaje funcione, no es que tiene que drenar una berraquera de agua, no, la que es suficiente a mantener controlada la presión intersticial en el terreno. Esto no lo digo yo. En ocasiones se exige la colocación de un geotextil de filtro alrededor de los ductos. La experiencia ha demostrado que los subdrenes horizontales con geotextil tienden a taparse muy rápidamente, mientras que los subdrenes sin geotextil tienen una vida útil muy superior. El geotextil no es recomendable a menos que la erosionabilidad interna de los suelos sea de tal magnitud que se produzcan flujo de lodo o limos hacia el dren. En este caso, de toda manera, el uso de geotextil cura, digamos, las consecuencias de la presencia de flujos de lodo o limo hacia el dren, pero no elimina la causa. Entonces, aunque nos colocamos un tubo de drenaje con el geotextil en estas condiciones, después tenemos que tomar otras medidas para que no se produzcan flujos de lodo o de limo, si no, el problema sigue. El proceso de limpieza de los subdrenes es mucho más eficiente cuando no existe geotextil. El problema principal es que el área perimetral del ducto es muy pequeña y se deposita una torta de suelo junto a geotextil, la cual disminuye en forma drástica la eficiencia del subdrene. Esto lo dice el ingeniero Jaime Suárez, que es un colombiano, un ingeniero muy bueno y muy experto por lo que concierne el uso de los sistemas de drenajes. La más válida alternativa a estos tipos de tubos, los perforados y los machetados, es el tubo de drenaje ranurado microfisurado fabricado industrialmente. Se trata de un tipo particular de tubería de drenaje, la cual presenta característica bien marcada, ranuras longitudinales, la cual, primero que todo, aumenta la resistencia al aplastamiento del tubo. Segunda cosa, canalizan, porque son dispuestas en el sentido del flujo del agua, canalizan el agua dentro de los cortes transversales. È comprobado que un tubo ranurado drena el doble de agua de un tubo liso. Microfisuras transversales. Tenemos microfisuras
que pueden ser de 0,6, 1 milímetro y medio de ancho. En particular, el ancho de 0,6 milímetros de la fisura permite de extraer agua, los finos que pueden pasar y tratener el resto del material. El menor ancho, esto no lo digo yo, el menor ancho de los orificios es de 0,01 pulgadas, o sea, 2,5 milímetros. Pero este fácilmente produce el taponamiento y se requiere una limpieza más frecuente. En la mayoría de los casos se utilizan anchos de 0,02 pulgadas, 0,5 milímetros. Esto lo dice el ingeniero Comfort. Nosotros hacemos tubos de 0,6 milímetros de ancho de las fisuras. Llegamos a estas dimensiones de las fisuras y a este tipo de producto después de 50 años que estamos fabricando tubería de drenaje. Hemos visto que por los requerimientos de los clientes, por las normativas vigentes, etcétera, etcétera, que al final estos son las características de tubo que nos permiten trabajar mejor. Fabricación industrial de los tubos. Las microfisuras, todo el tubo, son realizadas industrialmente sobre el tubo. De esta manera se obtendrá un producto con un estándar de calidad muy alto y constante. Ranuras uniformes por dimensión y distribución. Microfisuras uniformes por dimensión y distribución y además serán exentas de rebabas. ¿Por qué digo esto? Porque son los detalles a veces que hacen la diferencia. Si yo miro este tubo, todas las fisuras son del mismo ancho y del mismo largo y la fisura en correspondencia de los bordes son limpias a 90 grados, a 45 grados. ¿Por qué? Porque yo cuando coloco este tubo, las ranuras longitudinales que son por todo el largo del tubo me canalizan el agua dentro de los microcortes. Si pero yo aquí en el microcorte tengo una rebaba, me voy a preocupar del fino que no tiene que entrar en el tubo porque se va a acumular todo cerca de los microcortes. Entonces, después de un tiempo, aquí no pasa más agua porque está completamente taponado. Estos son los tubos machetados. Hago una pregunta. Si ustedes son ricos y tienes una finca, así, ¿pondrían tubería en el jardín suyo o este? Lo pregunto así, Digan. Entonces, depende del dinero siempre, pero si después, sí, pero una cosa, si yo pongo un tubo de drenaje como esto y después de un tiempo yo me encuentro con el jardín saturado de agua, ¿por qué no me drenan más? ¿Qué hago? ¿Vuelvo a hacer el trabajo otra vez o trato de evacuar esta agua? Porque si no, no tengo cómo. Y no puedo pensar, y hablamos de una finca, pensamos cuando yo voy a poner una cosa de este tipo en un talud. Toda esta rebaba, aquí no va a funcionar esta cosa, porque todo se queda atrapado en las rebabas. Sin hablar de este tubo. Esto lo hicieron con una ametralladora. Esta cosa tiene una sección, le asportaron una sección de tubo importante. Este tubo cuando lo van a colocar, aparte que aquí entra de todo, porque aquí, estas serán perforaciones de más de 10 milímetros de diámetro, mucho más. Entonces este tubo es súper débil. Por aplastamiento esto se rompe de una. Ahora, estos son los tubos que yo he mostrado antes. Entonces la foto que hemos visto antes era bonita. Miren esta. Pero esto cuesta poco. No es que cuesta poco, vale poco, es diferente la cosa. Y se preocupan por el ingreso de fino. Estos son finos, estos. Aparte del hecho que se ha deformado el tubo. Repito que esto es un trabajo que no acaban, es una vía a 2 carriles. Un carril lo han abierto, el otro no lo han abierto. Entonces, yo espero que alguien de la gobernación o lo que sea vaya a mirar lo que hicieron. Pero ahí no hay materiales finos. Ah, por eso. Ahí no hay materiales finos. Ma mire qué tipo de material. Parecen arenas. Esos son materiales que no pasan la malla 200. Yo no lo sé, pero yo lo que estoy preocupado es que el tubo se ha deformado, es que este tubo se perdió. Este tubo no trabaja más, independientemente de lo que si sean finos o menos, este material no debería estar dentro del tubo. Hay que filtrarlo afuera para que pase agua. Esto me preocupa mucho a mí. Sobre todo porque, como digo, esto no se acaba de abrir esta carretera. Pero de pronto puede haber sido un error no escoger el espesor del tubo para que aguante los esfuerzos para que no se aplaste. No necesariamente tiene que ver con las ranuras o los huecos de perforación para el filtrado. Pero el problema que yo veo aquí, desafortunadamente lo veo en muchos otros casos. Independientemente
del error. Aquí tenemos un espesor que será entre 3 y 5 milímetros. Lo que quiero decir, este es un tubo de 2 pulgadas. Sigo insistiendo, este es el drenaje que instalamos en Las Palmas. Y la diferencia me parece evidente. Si yo quiero hacer un trabajo duradero, no puedo pensar que esta cosa funcione. O sea, no puedo pensarlo. No creo que una cosa de este tipo pueda considerarse un trabajo duradero. La cosa peor es que yo me puedo equivocar. Si pero yo hago un talud e instalo 4 o 5 mil metros de este tubo y me doy cuenta de lo que hice después, este es un problema. No es un problema solo por el contratista, por la comunidad que somos todos, porque todos hemos pagado. Y lo que es más preocupante, como repetía antes, es que yo cuando aquí, si este tubo está en contacto con el terreno, aquí habrá un flujo de agua que se está moviendo hacia el terreno, hacia el tubo, porque hay dentro de la perforación. Aquí se va a saturar el terreno alrededor y va a aumentar la presión intersticial y no está sacando agua. Pero a mí me llama mucho la atención esas fotografías porque ¿cómo hace posible que ese tubo que está embebido ¿Concreto? en el geotextil, como usted dice, que no se debe utilizar, cómo va a permitir el paso de materiales que hay grado de arenas? Hay demasiado espesor ahí. Ma io tengo 2 ipotesi. La primera è che se haya raspado el geotextil quando lo han colocado. Se no lo han colocado con una camisa, pueden haberle raspado el geotextil. Segunda cosa, me da mucho la impresión que el terreno está empujando mucho. Y esto se ha aplastado porque no era una tubería de drenaje, una tubería sanitaria. Nosotros instalamos, cioè no yo, el cliente mío, que HMV, ha instalado nuestra tubería en perforaciones sin camisa en la PSH Molino a 30 metros de profundidad y no le ha pasado a esto. Pues entonces, esta es la realidad de todas maneras. O sea, no puedo pensar, repito, que un país como Colombia, que tiene ganas de seguir adelante, que tiene unos proyectos importantes, pueda aceptar un tipo de cosa así, ¿no? Este es un experimento que hicimos, regalamos 60 metros lineales de tubería de drenaje de 1 pulgada y media a Túnel de Oriente por una prueba en Las Palmas y este es el resultado de la prueba, ¿no? Tenemos una mayor superficie abierta. Aquí hablamos de un tubo de 43 milímetros interior, 50 exterior, que tiene 4.752 milímetros cuadrados contra los 590 de un tubo de 2 o de 3 pulgadas. Para colocar un tubo de 50 milímetros de diámetro puedo perforar con 60. Para colocar un tubo de 2 o 3 pulgadas tengo que perforar con un diámetro mayor. Entonces no solo uso un producto de mala calidad, ma inclusive necesito más tiempo y plata, obviamente, porque tengo que perforar con un diámetro mayor. Tengo una mayor y mejor resistencia al aplastamiento y a las deformaciones del terreno con el tubo ranurado, y una mayor y mejor captación del agua, obviamente, porque tengo las ranuras que me están canalizando el agua. Esto, bueno, lo hemos comentado. Mayor eficacia drenante durante el tiempo del tubo. Una otra cosa, con esta tubería de drenaje ranurada se le puede hacer mantenimiento, cosa que no puede hacer con el tubo recubierto con geotextil. Puede entrar con un obturador, una flauta o una manguera e inyectar aire o agua a alta presión, por ejemplo en el periodo seco, y retirándola limpiar las microfisuras. Aquí en Medellín con Integral hemos hecho instalaciones de tubería subhorizontal hasta 150 metros de profundidad y no han tenido problema para mantener bajo control la falda. Posibilidad de limpiar la tubería con chorro de aire, menor costo total de la obra debido a la larga durabilidad del sistema, se amortiza el coste del tubo en el tiempo. Cuando yo hablo de durabilidad del sistema, entiendo decir que no se deforme el tubo y que siga trabajando porque permite la evacuación del agua constante. Entonces, cuando yo subrayo mucho esta situación, no es porque me divierto o porque yo, independientemente de que después el tubo que compren sea el nuestro, no sea el nuestro, me gusta
difundir el uso de esta tecnología porque se puedan mirar las cosas más en proyección. No se puede tratar de mirar las cosas con una durabilidad de un año, de 6 meses, de 2 años. Tratamos de mirar las cosas con una durabilidad mucho más amplia. Además, porque ahora están comisionando trabajos a concesiones. Si antes te decían, tú vendes, no hay problema, tú me haces el trabajo, ya se acabó el trabajo, te pago. Ahora te dicen, no, yo te doy en concesión la autopista, lo que sea, y todo el mantenimiento es tuyo. Entonces ahora sí están buscando el producto que tenga una mayor durabilidad, porque si ahora tengo un problema, los drenes no funcionan y se viene el talud, el concesionario paga. Y quien hizo el trabajo tiene que responder al concesionario. Entonces, por un lado veo que las cosas están cambiando. Pero independientemente de esta razón, lo que yo hago es tratar de difundir por pasión, porque es un trabajo que hago también por pasión, el uso de estos productos, porque me gusta que sean al alcance de todos. Yo soy europeo, hay muchos europeos que fabrican estos productos. Puede ser que no de tan alta calidad, pero lo hacen. Pero siempre han considerado Latinoamérica como los países subdesarrollados. Después, cuando vieron que Europa se quedó en crisis y aquí se volvió el Eldorado, entonces están tratando de venir aquí ahora. Yo esto lo hago ya desde el 2007, cuando empezamos a vender la fibra de vidrio para el consolidamiento del frente de excavación al túnel del piloto de la línea. Y me gusta seguir difundiendo esta tecnología porque sea al alcance de todos, porque ustedes puedan diseñar con lo mejor que ofrece el mercado, no con lo que encuentran en el mercado que puede ser de baja calidad. Okay. Esto por la parte que concierne los tubos de drenaje. Hay otros tipos de productos que se utiliza aquí que ya hemos vendido bastante, que es la fibra de vidrio. La fibra de vidrio es un material que tiene características superiores al acero a nivel de resistencia a la tracción. Hablamos de un material que tiene 1000 megapascales de resistencia a la tracción en promedio hasta 1600 contra el acero, que normalmente el acero que se usa es 460, 480. Tiene un módulo elástico muy inferior, hablamos de 200 gigapascales el acero contra los 51 gigapascales máximo de la fibra de vidrio. Tiene un peso que es 4 veces inferior al acero. Y es un material que por características intrínsecas suyas no sufre de corrosión galvánica, o sea, es un material aislante, en contacto con la electricidad no corrode, resiste a algunos tipos de ácidos, de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Y entonces la durabilidad de este material, comparado al acero convencional, es mucho mayor. Volviendo al uso de estos materiales por el emboquille. Cuando excavamos un túnel, vamos a modificar el estado tensional preexistente en un terreno, bueno o malo que sea, hay un estado tensional en el terreno, ¿no? Cuando abrimos un cavo, para excavar un túnel es como hacer una especie de drenaje, ¿no? Ponemos en contacto diferentes presiones en el terreno y tenemos una modificación del estado tensional. Lo que pasa es que muchas veces el terreno, sobre todo en terrenos plásticos, se desencadenan una reacción tensodeformativa muy importante y tenemos problemas de estabilización del frente de excavación con extrusión del frente y un escurrimiento de las tensiones al lado de las paredes del túnel. Desde casi 30 años nosotros con algunos estudios de ingeniería en Italia hemos empezado a desarrollar unos tipos de productos que pudieran mejorar las características del terreno en fase de excavación de túneles. Entonces se ha desarrollado el uso del preconsolidamiento del frente de excavación, lo cual prevé el uso de elementos de refuerzos, barras en fibra de vidrios, colocados dentro de perforaciones previamente ejecutadas a partir del portal de ataque o en boquilla del túnel y posteriormente inyectadas con lechada. Hay adhesión entre terreno, lechada y barra, de manera que detengan el empuje horizontal del terreno. ¿Por qué la fibra de vidrio? Porque la fibra de vidrio a tracción trabaja muchísimo mejor que el acero, pero siendo un material menos resistente del acero a corte, cuando yo avanzo en la fase de excavación lo puedo romper tranquilamente con una retroexcavadora sin tener problema, cosa que no puedo hacer con el acero.
se pueden utilizar estos materiales sea por el consolidamiento de los portales de arranque de los túneles que por los taludes. Una barra en fibra de vidrio puede sustituir una barra de acero sin problemas. Una barra de acero de 25 milímetros de 1 pulgada tiene una resistencia a tracción aproximada de 230-240 kilonewton. La barra en fibra de vidrio que aquí vendimos más tiene 40 milímetros de ancho por 6 milímetros de espesor, una sección rectangular, y tiene la misma resistencia a la tracción, es esta, de una barra de 1 pulgada, solo que esto pesa 480 gramos al metro y una barra de 1 pulgada en acero pesa, creo, 2 o 3 kilos a metro. La superficie recubierta con arena de cuarzo para mejorar la adhesión. Estos elementos, que son de 1 barra o de 2 barras o de 3 barras, dependiendo de la resistencia a la tracción que necesitamos, ingeniero, se pueden utilizar, como decía, para el consolidamiento de los taludes o para el consolidamiento del frente de excavación. En este caso hablamos solo de los portales porque sería un argumento muy amplio, sobre todo por el consolidamiento de los túneles. Si hablamos, como digo, de terrenos, de consolidamiento de taludes, podemos diseñar teniendo en consideración estos parámetros: la resistencia a la tracción del material, que es superior al acero, el módulo elástico, que es menor. Un menor módulo elástico comparado al acero puede ser una ventaja, no siempre debe ser una desventaja, porque una deformación del 2% sobre un material muy rígido incide mucho más que sobre un material que tiene un módulo elástico inferior. Además, la fibra de vidrio, un material elástico, no plástico como el acero, no tiene punto de fluencia. Entonces, si yo coloco una barra de 240 kilonewton, esta trabajará hasta ruptura. El acero, una vez que llega al punto de fluencia, no trabaja más. Entonces, en mi opinión, es una ventaja, porque si yo coloco una barra en fibra de vidrio en un talud, sé que si se mueve el talud, el menor módulo elástico ayuda a que absorba, hasta cierto punto, obviamente, las deformaciones en el terreno. Hemos visto entonces las características entre diferentes materiales. Se pueden utilizar dos tipos de configuraciones. En terrenos impermeables o con arcillas, por ejemplo, o terrenos fuertemente plásticos, se hace la perforación, se coloca 1 o 2 barras en fibra de vidrio, dependiendo, como repito, de la resistencia a la tracción que necesitamos, y se usa una sencilla manguera de inyección. Se hace una inyección gravitacional, porque sencillamente necesito rellenar la perforación y mantener en contacto el terreno con la lechada. Si inyecto a alta presión, como con un tubo manguito, por ejemplo, puedo crear problemas, ¿no?, de plastificación del terreno. En caso donde yo tenga, por ejemplo, terreno con roca fracturada, necesito consolidar el terreno, penetrar las fisuras en el terreno, puedo utilizar la misma configuración con 1, 2 o 3 barras en fibra de vidrio y un tubo manguito. El tubo manguito me permite, por medio de las válvulas, de inyectar a alta presión. Tenemos tubos que alcanzan hasta 120 bares. 120 bares nunca van a inyectar, pero para que sepan, se pueden inyectar con presiones muy altas. Este es un ejemplo, esto es un elemento estructural compuesto en fibra de vidrio, compuesto por 3 barras, que tiene una resistencia a la tracción última de 1200 kilonewton, hablamos de 120 toneladas. El elemento en sí, las barras por metro pesarán, no creo que alcanza 1 kilo. Para obtener la misma resistencia a la tracción utilizando el acero, se necesita utilizar un material que pese muchísimo más. Entonces, una desventaja, considerando que este material se puede colocar en los taludes e inyectar sin necesidad de protegerlo contra la corrosión. Y esto es muy importante porque, como decía antes, se exige que haya una reglamentación que diga a este punto cómo debe ser el anclaje, si tiene que ser permanente, porque no se puede pensar que sea solo protegido por la lechada. Algunos ejemplos: esto es el túnel Carrizalizo en Venezuela, el portal de ataque. Todos estos son anclajes de fibra de vidrio. En el frente de ataque también se colocan para empezar a absorber las deformaciones del terreno. Después, con una retroexcavadora, se sigue excavando sin ningún tipo de problema. Esta es una autopista que hicimos en Grecia. Cada uno de estos es un anclaje en fibra de vidrio.
colocados desde arriba hasta abajo, son colocados también en el frente de excavación, en el frente de ataque, porque una vez que arranca se puede romper sin ningún tipo de problema un detalle de las dos barras con la placa de repartición y la cuña. El sistema, la carga de rotura de las dos barras era de 420 kN, tesadas en este caso a 100 kN. Otro ejemplo donde hay vigas sostenidas por barras en fibra de vidrio. A veces se colocan, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Europa, donde el invierno las temperaturas bajan mucho, aunque sea el anclaje temporal, es preferible colocar fibra de vidrio porque lo puedo colocar, puede durar 1 año, 2 años, sin problema de corrosión. Cosa que por contra puede pasar si utilizo acero. Todos estos son anclajes. ¿Cómo? No, la fibra de vidrio se puede dejar en el terreno porque es un material inerte. Entonces no da problema de corrosión, no da problema de contaminación de la falda. Ahora hay un proyecto que no puedo decir en Bogotá donde especificaron, están sistemando un teatro, arreglando un teatro, están haciendo el sótano y los anclajes que van a hacer para poder bajar de niveles son de fibra de vidrio porque una parte de estos anclajes se van a quedar hasta que no construirán en el terreno adyacente al teatro. Si yo lo hago con anclaje de acero, el dueño del terreno me dice, no, tú después de que has hecho el sótano me lo retiras, porque si no el terreno mío baja de valor, porque el día que yo lo vendo tengo que decirle a la persona que construirá, mira que ahí hay unas varillas de acero o anclajes de acero, de cable, y tú lo tienes que quitar, porque ¿cómo haces las fundaciones? Con la fibra de vidrio yo la puedo dejar porque es un material inerte. El día que ellos quieran vender el terreno, sencillamente lo declaran, y cuando van a construir las fundaciones, sencillamente lo rompen con la retroexcavadora y lo exportan. Entonces hay situaciones donde, por ejemplo, la fibra de vidrio es ideal. En este caso, una vez que yo hago el consolidamiento del portal, después lo puedo dejar y se queda. Esto es el metro esto no es el metro, este es el túnel emisor oriente, una lumbrera, como la llaman los mexicanos. Estamos a 73 metros de profundidad. Aquí es el portal de ataque de la tuneladora. Aquí montarán la máquina tuneladora para poder excavar, para poder colocar la cabeza de la tuneladora más las primeras partes. Tuvieron que hacer un túnel de casi 100 metros de largo. Por aquí estamos hablando de casi 10 metros de diámetro y fue preconsolidado con la fibra de vidrio para evitar empujes del terreno. Después, una vez que arranca la tuneladora destruye directamente la fibra de vidrio por un lado, o con la retroexcavadora, como en este caso, se excava sin ningún tipo de problema. Ok, entonces, esto el otro tipo de producto que tenemos, por ejemplo, por el consolidamiento de los portales. Yo he dado otras charlas técnicas donde la fibra de vidrio, para explicar un poco, la fibra de vidrio se puede utilizar también como preconsolidamiento en los túneles, pero no en el caso, digamos, de los portales o de los taludes. En este caso es solamente por el preconsolidamiento en la excavación de los túneles. Entonces, el asunto es muy amplio, hay mucho sobre lo cual hablar. La idea, cuando he decidido venir aquí a hablar, como explicaba antes, de poder difundir a los ingenieros y dar cuanta más informaciones sean posibles sobre los nuevos métodos y materiales disponibles, porque ustedes puedan trabajar con lo mejor que ofrece el mercado. Ma non è, como repito, non è solo una cuestione economica, porque yo tengo que facturar o mi empresa tiene que vender, es porque es un beneficio por la colectividad. Si yo hago un trabajo bien hecho, todos nosotros ahorramos plata, y no solo, hablamos también de un tema de seguridad. ¿Ah? Ok, si hay preguntas, estoy disponible. Todos han entendido todo. Y una otra cosa, a veces colocan también tubos ranurados, ¿no? En el terreno. No solo hay los que son machetados o los que son perforados, hay también vainas tipo vainas corrugadas, que en Europa estas son utilizadas no para drenar, ma para regar los campos, o sea, al revés.
En este caso, esta es la situación peor. ¿Por qué? Porque yo tengo la corrugación que está transversal al sentido del flujo del agua. Entonces, dificulta el pasaje del agua. Y una vez que la pobre agua ha entrado, dificulta el pasaje para salir, porque adentro también es corrugada. Este era otro producto que habíamos. Ok, entonces, si diseñamos con este tipo de... con la análisis de equilibrio límite, sabemos dónde está el punto más alto, el momento más alto, digamos, si tenemos una zona resistente y una zona activa. Entonces, en este caso, trabaja por fricción, ¿no?, con el terreno, y trabaja horizontalmente por tracción. Por esta razón que se colocan las barras de fibra de vidrio en lugar del acero. O sea, conceptualmente no cambia. Yo diseño siempre con l'análisis de equilibrio límite. Cambio el material que utilizo para reforzar el terreno. ¿Por qué? Porque, como decía antes, los materiales compuestos son mucho más resistentes que el acero a tracción. Hablamos de la fibra de vidrio, hablamos de 1000 megapascales. Con la fibra de carbono son 2450 megapascales, casi 5 o 6 veces más la acero. Después, algunos trabajos hechos, por ejemplo, esto es Inglaterra, ese es el primer trabajo de soil nailing hecho con materiales compuestos en Inglaterra. Estos son 55.000 metros de barra en fibra de carbono de 16 milímetros de diámetro, con una resistencia a la tracción de 460 kilonewton. Aquí está equivocado. Hablamos de 46 toneladas por una varilla del 16, con un peso de 340 gramos por metro. ¿Por qué han utilizado la fibra de carbono? Porque esta era una línea del metro en Sunderland. Aquí, una vez electrificada, había problema de corrosión galvánica. Y la alternativa era colocar varillas de acero galvanizado, que costan una fortuna, o un material compósito como la fibra de carbono, que es un excelente conductor de electricidad, pero no le hace nada la electricidad en contacto con la fibra de carbono. La fibra de carbono no se modifica, no modifica sus propiedades. Han requerido una durabilidad de 100 años. Yo le dije que no había ningún problema. A la época tenía 30, me hice un cálculo. Tenía 30, llegar con otros 100, 130 no vivo. Entonces cualquier cosa hubiera pasado. No, hemos garantizado la durabilidad del proyecto, del material, por 100 años. Este trabajo fue hecho en el 2001. Estamos a 15 años de haber hecho este trabajo y sigue funcionando tranquilamente. En este caso se hacía la perforación, se bombeaba el hormigón directamente en la perforación y se colocaba la varilla de fibra de carbono. Después se colocaban los bloques de hormigón con la cabecita de la varilla de fibra de carbono, y esto es el resultado final, completamente semblada con hierba, no se nota nada. Y aquí pasará la línea de tren, no hemos tenido ningún tipo de problema. Era más rápida la colocación de la varilla que la perforación, porque la varilla llegaba ya precortada y pesaba 340 gramos. Aquí el largo máximo era de 15 metros, hablamos de 4,5 kilos por una varilla de 16 milímetros, con una resistencia a la tracción de 46 toneladas, que estamos hablando de una 30 o 32 de acero. Hablamos de 8 o 9 kilos a metro contra 340 gramos. Otro trabajo en Grecia, esto, consolidamiento de talud, con una barra... el perfil rectangular de las barras, nosotros hacemos varios perfiles, hacemos barra redonda, hueca, Y y rectangular. ¿Por qué? Porque la barra rectangular la puede enrollar por el transporte. Por ejemplo, a la línea, al túnel de la línea, o nosotros aquí en Almacén tenemos rollos de 100 metros de largo, que pero miden 2 metros de diámetro, de material. Un rollo de la 40x6 pesa 48 kilos, 100 metros de barra. Obviamente es más fácil traer un rollo de 100 metros que varillas precortadas, porque yo no sé qué largo necesitarán. La varilla redonda no me permite enrollarla porque es demasiado larga, pero la varilla rectangular sí, con la varilla rectangular lo puede enrollar sin ningún tipo de problema por el transporte. Esto es un soil nailing, en este caso lo han pretensionado,
La varilla tenía 30 milímetros de ancho por 4 de espesor, peso 180 gramos. Con los materiales compuestos hablamos siempre de gramos, casi nunca de kilos. Resistencia a la tracción de la barra 275 kN, carga de postesado 100 kN. Instalaron las varillas, la barra plana, la placa de apoyo con la cabeza, un espaciador con el gato hidráulico, lo han tensionado, después las 2 acuñas de material plástico la martillaban dentro de la cabeza de acero para bloquear la barra, cortaban con una sierra a mano, porque los materiales compuestos son menos resistentes que el acero a corte, y esto era el resultado final. Y la durabilidad de estos productos es altísima. En este caso, son en una estación que es King's Cross en Londres, son barras de 10 y 15 metros de largo. Esta persona la está sosteniendo con una mano. Y aquí pasaba una carretera, entonces la barra se puede doblar para colocar en la perforación, cosa que no se puede hacer con la barra de acero, por ejemplo. El resultado final es esto. Estos lo hicimos en Hong Kong también. Con ellos, por ejemplo, con el gobierno de Hong Kong. Hong Kong es un poco como Medellín, como conformación. Tiene muchas montañas, es tropical más o menos el clima. Tienen alrededor de 1000 deslizamientos monitoreados 24/24 porque es muy poblada, es una isla de 1000 kilómetros cuadrados, tiene casi 10 millones de personas. Y entonces con el Departamento de Ingeniería Civil de Hong Kong desarrollamos el primer borrador del código por el uso de materiales compuestos, digamos, en adjunta a los tradicionales. El código de Hong Kong sobre lo que los materiales permanentes es muy, 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 muy estricto. O son barras galvanizadas o son doblemente protegidas contra la corrosión, o sea, barra de acero engrasada con una manguera y después alrededor colocada dentro de una vaina corrugada e inyectada. Esto después se coloca en obra, no es la varilla que se coloca directamente. Estas eran algunas pruebas de anclajes pretensables. Aquí están casas y aquí hay, digamos, el talud. Y hemos tenido la aprobación de los materiales compuestos, en particular de la fibra de carbono. Estos son anclajes de fibra de vidrio pretensables, parte libre que es de 14 metros de largo, bulbo de 10 metros, con cabeza para poderlo pretensar por un proyecto en Rusia. Este es el trabajo que vimos antes, consolidamiento de los portales. Bueno, entonces esto más o menos es lo que podemos ofrecer a nivel de consolidamiento de taludes como materiales alternativos. Aquí no voy a ofrecer la fibra de carbono porque cuesta muchísimo más que la fibra de vidrio. Se puede utilizar la fibra de vidrio, pero sin ningún tipo de problema. ¿Más preguntas? Todos que van a la Feria de las Flores. Todo claro. Espero de que por lo menos hayan... Ahora yo voy a dar una tarjetita mía a todos para que quien tenga dudas, necesite más informaciones, quieras documentos para ver que no soy un mentiroso, que hemos hecho muchos trabajos en todo el mundo, me pida lo que quiera, catálogos, etcétera, etcétera, para que lo pueda enviar y puedan aclarar cualquier tipo de duda. Ok, gracias por vuestra presencia.